Esto es lo primero que tienes que saber. El 1 de septiembre de 1982, un hombre lloró frente a todo México. Era el presidente, y prometió, con lágrimas en los ojos, que saldría del poder con las manos limpias. 20 años después, sus propios hijos volvieron a la televisión. Pero esta vez, no para defenderlo. Fueron a acusar a su esposa de golpearlo. La mujer en el centro de esa acusación se llamaba Sasha Montenegro. Y hoy te voy a contar 5 verdades que rodearon su vida. Y te voy a avisar, una por una, cuando llegue cada una. La primera, su familia fue asesinada en un campo de concentración. Ella nació huyendo de la muerte. La segunda, se enamoró del expresidente cuando él todavía estaba casado, y tuvo 2 hijos en secreto. La tercera, él le prometió a México defender el peso como un perro, y levantó un palacio de 4 mansiones. La cuarta, la acusaron, en televisión nacional, de golpear a un expresidente de México. Y la quinta, murió un 14 de febrero, el Día del Amor, sola, porque al final, ni los aplausos, ni el poder, ni la mansión pudieron acompañarla. Aquí vas a entender algo. El poder no sabe amar. Y todo empezó lejos de México, lejos de los reflectores, en un puerto de Italia, en 1946. Su verdadero nombre no era Sasha. Se llamaba Alexandra Achimovich Popovich. Nació el 20 de enero de aquel año, en Bari, al sur de Italia. Sus padres eran refugiados yugoslavos. Habían huido de una guerra que lo había devorado todo. Y aquí llega el primer golpe. Según el libro de la periodista Elisa Robledo, y según la propia Sasha lo contó años después, la familia de su madre era una familia aristócrata de Montenegro, que fue asesinada en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Detente y piénsalo. ¿Qué le hace a una persona empezar la vida así? No con un hogar, no con una cuna segura, sino con la sombra de un genocidio detrás. Con apenas 6 meses de nacida, subieron a un barco rumbo a Argentina. Huían otra vez, siempre huyendo. Y allá, en Tierra Nueva, la tragedia no la soltó. Su padre murió, su madre se volvió a casar, y la pequeña Alexandra creció como lo que sería toda su vida, la hija del primer matrimonio, la niña de antes, la que vivía en la casa de alguien más. Creció en Mendoza, luego en Buenos Aires, y aprendió, desde muy temprano, una lección que la marcaría para siempre: que un lugar propio no se hereda, se pelea, y cuando por fin lo tienes, te aferras a él con las 2 manos. Guarda ese detalle, porque décadas después, esa misma niña se aferraría a un palacio hasta el último día de su vida. El poder no sabe amar, pero el miedo a perderlo todo, ese sí se aprende de niño. Con esa herida a cuestas, a los 23 años, cruzó el océano una vez más. Llegó a México en 1969 y ya nunca regresó a Argentina. Buscaba, como siempre, un lugar donde por fin pertenecer. Lo encontró en la pantalla. México la recibió sin saber quién era, pero pronto todo el país aprendería su nombre. Debutó en el cine a principios de los años 70. Primero, papeles pequeños. Después, algo que cambiaría la historia del cine mexicano para siempre. En 1975, se estrenó una película llamada Bellas de Noche, y con ella nació todo un género, el llamado cine de ficheras. ¿Y qué fue lo que encendió el escándalo? 30 segundos. 30 segundos de desnudo en pantalla. Algo que, en el México de esa época, era impensable. Lo que casi nadie sabe es esto. Sasha estuvo a punto de rechazar el papel. Ella misma lo describió como algo violento. Dudó. Consideró negarse. Pero al final, aceptó. Y esos 30 segundos la convirtieron en la mujer más deseada de México. La vedette más grande de su generación. Su rostro llenaba carteles. Su nombre llenaba salas. Durante más de una década, fue una estrella absoluta. Pero aquí está lo que el país no quiso ver. Guarda este detalle. La mujer más deseada de México se sentía profundamente sola, reducida a un cuerpo, a una fantasía, a un objeto que se mira, pero no se conoce. Años más tarde, cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante la llamó el sueño erótico del país,
Ella lo corrigió con una frase que lo decía todo. Dijo, sobre esa etiqueta de sueño imposible, accesible, nunca fui. Escúchalo otra vez. La adoraban millones, y ninguno la veía de verdad. Era, de nuevo, la niña de antes, la que no pertenecía. Solo que ahora, en lugar de una casa ajena, era el país entero el que la miraba desde afuera. Y así, admirada por todos y acompañada por nadie, llegó 1984. Fue en las calles de Sevilla, en España, durante la Semana Santa. Ella estaba de gira con una obra de teatro. Y ahí, entre la multitud, se cruzó con el hombre más poderoso que México había tenido. Y ese fue el principio del fin. Él se llamaba José López Portillo. Había sido presidente de México de 1976 a 1982. Cuando se conocieron, llevaba 2 años fuera del poder. Tenía 62. Ella, 38. 24 años los separaban. Pero había algo más, algo que lo cambiaba todo. Él seguía casado. Casado con Carmen Romano, la mujer con la que llevaba más de 3 décadas, la madre de sus 3 hijos. Imagina la escena. Enamorarte de un hombre que ya tiene esposa, que ya tiene una familia entera. Un expresidente al que medio país conocía de nombre, sabiendo, desde el primer instante, que amarlo significaba entrar por una puerta lateral, en silencio, en secreto. Sasha entró por esa puerta, y no tardó en quedar embarazada. Su primera hija con él nació en 1985. Por accidente, diría ella después, pero la niña nació mientras él seguía, legalmente, casado con otra mujer. Durante años, la relación fue lo que en México llaman un secreto a voces. Todos lo sospechaban. Nadie lo confirmaba. Ella cargó sola con el peso de un amor que no podía decir su nombre. La niña que siempre buscó un lugar propio, ahora se escondía otra vez. Solo que esta vez, se escondía por amor. El poder no sabe amar, pero exige silencio. Y ella cayó. Y tuvo no 1, sino 2 hijos con él, mientras él seguía casado con otra. Lo que hizo López Portillo cuando por fin quedó libre, es la primera verdad que te prometí. Tuvo 2 hijos con él, Nabila en 1985 y Alejandro en 1987. Los 2 fuera del matrimonio. Los 2 mientras él seguía casado con Carmen Romano. Y cuando se divorció él, por fin, de su primera esposa, en 1991. Escúchalo bien. 7 años después de conocer a Sasha, 2 hijos después, 40 años de matrimonio con Carmen, disueltos, apenas, cuando ya no quedaba nada que ocultar. A mediados de los años 90, Sasha y López Portillo se casaron por lo civil. Ella ya lo había dado todo por él. Su carrera prácticamente detenida. Su nombre atado para siempre al de un expresidente. Su vida entera reorganizada alrededor de un hombre 24 años mayor. Pero la boda que de verdad estremeció a México fue la otra, la religiosa. Carmen Romano, la primera esposa, murió el 9 de mayo del año 2000. Y 38 días después, solo 38 días, el 16 de junio del año 2000, Sasha y López Portillo se casaron por la iglesia. Detente y haz la cuenta. Poco más de un mes. La tinta del acta de defunción apenas seca. Él tenía 80 años. Los hijos de su primer matrimonio no estuvieron presentes. Fue una boda sin fiesta, sin celebración, casi sin testigos. Una victoria que nadie quiso presenciar. La niña que siempre entró por la puerta lateral, por fin entraba por la principal. Pero la casa ya estaba vacía. El poder no sabe amar, solo sabe esperar a que los demás se cansen. Pero, ¿de dónde salió el palacio donde se casaron? Esa es la segunda verdad que te prometí, y tiene que ver con la peor mentira que un presidente le dijo a México. El 17 de agosto de 1981, siendo aún presidente, José López Portillo pronunció una frase que el país jamás olvidaría. Prometió que defendería el peso como un perro. Semanas después, el peso se derrumbó, la economía se hundió, y esa promesa rota se convirtió en una burla nacional. Pero mientras el país se desangraba, algo se construía en las lomas de la Ciudad de México.
4 mansiones, más de 100.000 metros cuadrados, estilo medieval y colonial, chimeneas enormes, hasta una subestación eléctrica privada. Según una investigación publicada por la revista Proceso, en septiembre de 1982, aquella construcción se habría levantado con recursos del erario público, con dinero del pueblo, y el pueblo le puso nombre. Por esa promesa rota del perro, lo llamaron la Colina del Perro. Ahora, detente y mira esta foto. Justo al lado de aquel palacio majestuoso, había una casa de láminas, una vivienda humilde, de techo de metal. La dueña era una mujer con 6 hijos. No tenía agua, no tenía luz, y para sobrevivir le vendía comida a los soldados que cuidaban la mansión del expresidente. Que lo veas claro, de un lado de la barda, mármol y chimeneas, del otro, 6 niños sin agua corriente. El hombre que juró defender al peso como un perro, le dio ese nombre, sin quererlo, a la colina donde guardó su fortuna. El poder no sabe amar, pero sabe muy bien dónde esconderse. Y este palacio, esta Colina del Perro, se convertiría en el campo de batalla de una guerra familiar brutal. Pero antes de esa guerra, hay algo que casi nadie cuenta. Algo sobre el hombre por el que Sasha lo entregó todo. Él tampoco le fue fiel a ella. El hombre por el que Sasha renunció a todo, había repartido su corazón entre muchas otras. Lo documentó la periodista Elisa Robledo en su libro El presidente y sus amadas. Según ese libro, no fueron 1 ni 2. Fueron 2 esposas, 3 amantes documentadas, y vínculos con cerca de una docena de mujeres más. Nombres como Rosaluz Alegría, que después ocuparía un cargo en el gabinete, o Sandra Rosales, con quien, según el mismo libro, habría tenido incluso otra hija. La vedette Lin May también lo insinuó. Declaró públicamente haber tenido un romance con un expresidente ampliamente identificado como López Portillo. Que lo entiendas bien, Sasha no compartió a ese hombre con una mujer. Lo compartió con muchas. La que renunció a todo por él era solo una más en una larga fila. Detente y piénsalo. Ella entregó su carrera, su nombre, su paz, por un hombre que ni siquiera a ella le fue fiel. El mismo hombre que lloró en televisión, pidiéndole perdón a México, no derramó una sola lágrima por las mujeres que usó y dejó atrás. El poder no sabe amar, solo sabe tomar. Y mientras tanto, el tiempo empezó a cobrar su factura. En 1999, José López Portillo sufrió un infarto cerebral, un derrame que lo dejó devastado. El hombre imponente que un día gobernó a un país quedó frágil, dependiente, apagándose, poco a poco, durante 5 largos años. Y fue justo entonces, cuando estaba más indefenso que nunca, cuando estalló la guerra. Los hijos de su primer matrimonio, los hijos que tuvo con Carmen Romano, se levantaron contra Sasha, y lo que empezó como un pleito familiar, terminó convertido en un escándalo nacional. En cámara, frente a todo México. Guarda este detalle. El presidente que juró salir del poder con las manos limpias, ahora era un anciano enfermo, en el centro de una guerra por su herencia, por su dinero, por la Colina del Perro. Lo que sus propios hijos dijeron en televisión nacional es la 4ª verdad que te prometí, y es la más grave de todas. Lo que ocurrió a continuación, México no lo olvidaría. Los hijos del expresidente acudieron a la televisión, y ahí, frente a las cámaras, lanzaron una acusación devastadora. Dijeron que Sasha maltrataba a su padre, que ella, físicamente, lastimaba al anciano expresidente de México. La denuncia se convirtió en un juicio de divorcio, y el escándalo fue tan grande que el propio López Portillo, ya debilitado, apareció en el programa Séptimo Día, de Televisa, conducido por los periodistas Ciro Gómez Leiva y Denise Maerker. Y con su propia voz, dijo, esto se ha convertido en un escándalo de proporciones nacionales. Ahora, escucha con cuidado, porque aquí hay 2 versiones, y las 2 merecen ser contadas. Algunos sostienen la versión de la familia, que un padre enfermo, indefenso, era maltratado, y que sus hijos solo intentaban protegerlo. Pero otros señalan lo que la propia Sasha respondió. Ella siempre dijo que todo era una guerra por el dinero. Sus palabras fueron claras. Lo hicieron,
dijo, porque querían recuperar la colina del perro, que José le había donado en vida. Dos versiones: un padre supuestamente maltratado, o una viuda a la que querían despojar de todo. ¿Cuál de las dos crees tú? Piénsalo bien. Una mujer, señalada frente a millones, acusada de levantarle la mano a un anciano enfermo, su rostro en cada noticiero, su nombre en cada boca, y durante meses cargó con esa sombra, la de ser la villana de una historia que el país entero seguía como si fuera una novela. Pero hay un hecho que no depende de versiones, un hecho que los tribunales sí decidieron, porque la justicia revisó cada prueba, escuchó cada testimonio, y su veredicto fue claro. El juicio de divorcio se resolvió a favor de Sasha Montenegro. A nivel federal, no se encontró causal alguna de divorcio. Las acusaciones no prosperaron, se derrumbaron. Ella siguió siendo, legalmente, su esposa. Detente y déjalo asentar. La acusaron ante todo un país, y ante la ley, ganó. Y entonces llegó el golpe final. El 17 de febrero del año 2004, en medio de esa guerra que nunca terminó, José López Portillo murió. Murió todavía casado con ella, porque ella había ganado cada batalla legal. Y cuando le preguntaron qué le había dejado aquel hombre por el que lo sacrificó todo, su respuesta fue de una crudeza que estremece. No nos dejó nada, dijo. Lo que sí nos dejó fue una cantidad de problemas y juicios terribles. Que lo escuches bien. No amor, no paz, no fortuna. Solo pleitos, solo demandas, solo el eco de un apellido que le costó todo. El poder no sabe amar, solo sabe cobrar. Ganó todos los juicios, y aún así, lo perdió todo. Y aquí, la historia se vuelve una lección sobre lo que se siembra y lo que se cosecha. Porque miremos qué pasó con todo lo que aquel hombre construyó. La colina del perro, el palacio levantado, según proceso, con dinero del pueblo, no sobrevivió. Tras su muerte, la propiedad se dividió entre las dos familias, y comenzó una guerra que duraría años. Con el tiempo, los terrenos se vendieron. Donde antes hubo 4 mansiones, se levantaron torres y casas de lujo, algunas valuadas en más de 100 millones de pesos cada una. Y la última estructura que quedaba en pie, la biblioteca, fue demolida en 2018. Y como si el destino tuviera sentido del humor, la torre que se construyó ahí terminó envuelta en su propio escándalo por presuntas irregularidades. Que lo veas claro, el monumento que aquel hombre se levantó a sí mismo, convertido, literalmente, en polvo y escombros. Él sembró promesas rotas, corrupción, según los reportes, infidelidad, y cosechó una última década indefenso, una familia enfrentada sobre su cuerpo, y un palacio hecho ruinas. ¿Y ella? ¿Qué le quedó a Sasha? Durante años recibió una pensión como viuda de expresidente, más de 1.600.000 pesos al año. Pero con el tiempo, esa pensión fue cancelada, dentro de las medidas de austeridad del gobierno. Y la mujer que un día vivió en un palacio de 100.000 metros cuadrados, se retiró a una quinta tranquila en Temixco, en el estado de Morelos, con dignidad, pero lejos, muy lejos, de aquel esplendor. El poder no sabe amar, y al final, a nadie deja intacto. Y así llegamos a la última verdad, la quinta. El 14 de febrero de 2024, el Día del Amor, Sasha Montenegro murió. Tenía 78 años. Fue en aquella quinta silenciosa de Morelos, tras una larga enfermedad. Y de todos los que un día la aplaudieron, la desearon, la juzgaron, solo una persona estuvo a su lado hasta el final. Su hija Nabila. Detente, y quédate con esta imagen. Aquella niña que nació huyendo de la muerte, en un puerto de Italia, hija de una familia arrasada por la guerra, murió el día del amor. Sin los aplausos, sin el poder, sin el palacio, solo con su hija tomándole la mano. Amó al hombre más odiado de México. Le entregó su carrera, su nombre, su paz, y a cambio, recibió acusaciones, pleitos y una soledad final. Y hay una última ironía que México nunca notó. El hombre que prometió defender al peso, como un perro, le heredó a ella el nombre de esa promesa rota, la colina del perro. Con ese nombre vivió sus mejores años, y con el eco de esa promesa rota, la enterraron también a ella. Porque al final, todo lo demás se apaga.
El aplauso se apaga. El poder se apaga. Las mansiones se convierten en polvo. Y el poder nunca supo amar. Ahora dime tú, en los comentarios, ¿Sasha Montenegro fue una víctima de un hombre que la usó? ¿O una mujer que supo, desde el principio, exactamente lo que hacía? Piénsalo. Y escríbelo abajo. Y si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete a Fama, Poder y Caída. Porque aquí contamos las historias que México nunca perdonó.